Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están, hermanos? El Señor les bendiga. Aquí ya disfrutando de la primavera. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien, bien, bien? ¿Todos bien? Tenemos por ahí algunos enfermitos. ¿Ustedes están bien? Sí. No completamente bien, pero sí, pero gracias a Dios que aquí está hermana Juanita, gracias a Dios que aquí está hermana Rosalena, y gracias a Dios por cada uno de los que estamos aquí en este momento. Y pues antes de empezar vamos a orar por los que están enfermos. Padre, en este momento venimos a tu presencia para rogar, Padre, que tu misericordia se derrame sobre nuestros hermanos, sobre nuestras familias, sobre tu pueblo. Señor, en este momento rogamos por fortaleza física para tu hija Juanita. Te rogamos, Señor, que fortalezcas esos huesos y que tú, Señor, le des las fuerzas para moverse normalmente. También, Padre, ponemos en tus manos a tu hija Rosalena y a tu hija Siret. Te rogamos, Señor, por su salud, que tú, Señor, les protejas, que les guardes, que su fe crezca también, Señor. Y tú conoces a don Beto y a doña Coco, Padre, los ponemos en tus manos. Te rogamos que hagas un milagro de salvación, un milagro de amor, un milagro de armonía en toda su familia. Los ponemos en tus manos. También, Padre, ponemos en tus manos a nuestro hermano Jimmy allá en Salina Cruz. Tu hijo, Padre, está sufriendo enfermedad en sus riñones, y aunque humanamente sabemos que estos no se regeneran, pero tú, Señor, puedes hacer un milagro en su cuerpo y darle nuevas fuerzas. Lo ponemos en tus manos, Señor. También ponemos en tus manos a la señora Vicky, que está pasando por la enfermedad del cáncer. Te rogamos, Padre, que le des fuerza, que le des fortaleza espiritual, que tú, Señor, la ayudes para pasar la recuperación después de cada quimioterapia. Te rogamos, Señor, que la ayudes, que también ayudes a su familia. Y, Señor, tu hija Anabel también está pasando por momentos difíciles. Tú sabes, Señor, lo que está pasando en su cuerpo. La ponemos en tus manos. Si ha de ser intervenida quirúrgicamente, Señor, te rogamos que tú des el tiempo y también, Señor, la habilidad a los médicos. Y finalmente, Padre, rogamos por tu hijo Sergio Ferral, que también está pasando por situación de enfermedad. Te rogamos, Señor, que les bendigas y que los fortalezcas. Y, Padre, te agradecemos por el tiempo que nos permites en tu presencia. Gracias, Señor. Sabemos que tú siempre estás atento a nosotros y esperando que nosotros tengamos a bien el buscar tu presencia y estar junto a ti. Y, Señor, te damos gracias por escuchar nuestra oración y te rogamos, Padre, que nos alimentes con tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, mis hermanos, pues ¿recordarán algo de qué hablamos la semana pasada? Hay amores y amores. Y les mencioné 3 ejemplos. ¿Se acuerdan de alguno de esos ejemplos?
Lázaro y el rico. Ah, sí. El joven rico. Ajá, estábamos hablando del ejemplo del joven rico al que el Señor Jesús le dijo: has hecho el bien, ahora ya nada más te falta algo para ser perfecto. Y él tenía tantas riquezas que prefirió irse triste porque no estaba dispuesto. También hablamos acerca del ejemplo de Zaqueo, que era otro rico. Era otro rico y Zaqueo, él sí tuvo corazón para dar, por un lado, y no se aferró a sus riquezas y le dio el primer lugar al Señor Jesús. Y el tercer ejemplo que hablamos, ¿se acuerdan de quién se trataba? Se trataba de María, y hablamos acerca de María y hablamos acerca de el corazón de María para el Señor Jesús. Y hablamos exactamente de María Magdalena, pero ya en la semana uno de los hermanos me dijo, pues hay que precisar exactamente, porque Marías hay muchas, ¿verdad? Y entonces ya dije, sí, hay que precisar exactamente de qué María es. Y ya hablando de Marías, pues el día de hoy el mensaje se llama Corazón de María. Corazón de María. Y cuando estoy leyendo y estudiando, digo, oh Señor, pues con razón, utilizar una María para tantas cosas que aún se sigue utilizando. Y luego me puse a pensar, pues la semana pasada yo les decía que si a ustedes les gustaría tener su corazón como el del joven rico, o su corazón como el de Zaqueo, o su corazón como el corazón de María. Y hablábamos acerca de María Magdalena. Pues bien, ahí en el Nuevo Testamento se mencionan 5 Marías. Por eso el mensaje se llama Corazón de María. La pregunta es, ¿a cuál de esos 5 corazones se parece nuestro corazón? Y yo dije, pues el mío me gustaría que se pareciera mejor al de Zaqueo, porque soy hombre, o al del joven rico, pero la verdad es que el corazón pues no tiene sexo. El corazón no entra en esas limitaciones físicas, de manera que podemos encontrar, claro que sí, una mujer que tenga el corazón del joven rico. También podemos encontrar una mujer que tenga el corazón de Zaqueo, o podemos encontrar a un hombre que tenga el corazón de María Magdalena. El día de hoy vamos a empezar hablando acerca de María, la madre de Jesús. Esa no necesita publicidad, esa todos sabemos muy bien quién es, quién fue y qué hizo, y también sabemos cómo era su corazón para con Dios y más tarde para con su Señor Jesucristo, que fue su hijo en la carne. Entonces, los invito a que vayamos a Lucas capítulo 1. Entonces, en este momento vamos a hablar acerca de María, la madre terrenal del Señor Jesús. Lucas capítulo 1. Hablando del corazón de María. Y mientras estamos leyendo esto, yo les pido, por favor, que ustedes piensen si su corazón
alguna vez le ha hablado así al Señor. Esta es María, la mamá terrenal de Jesús. Ya están todos por ahí en Lucas 1:46. Dice la palabra del Señor: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí que desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Esta es una oración muy conocida. Esta es una oración que se aprende y se enseña de memoria. Se le llama el Magnificat, y esta oración, este canto espiritual, nos habla acerca de una mujer que entregó su vida para el servicio a Dios. Porque cuando el ángel fue y le dijo: tú vas a ser madre del Salvador, le dijo: también vas a sufrir y vas a llorar y tu alma será traspasada. Y yo digo: ¿y cómo no? ¿Cómo no iban a suceder todas estas cosas a María, la mamá de Jesús? Porque ella iba a ver crecer a su hijo, y después lo iba a ver sufrir, lo iba a ver padecer, lo iba a ver ser martirizado. Una mamá viendo todas esas cosas que le están haciendo a su hijo, y sin el poder de sacarlo de ahí. Y esta mujer vio cuando el Señor Jesús fue martirizado, vio cuando fue azotado, vio cuando fue crucificado, vio cuando resucitó, vio cuando su hijo fue glorificado por el Padre. ¿Cuánto sufrimiento habrá pasado esta mujer? Y sin embargo, en ninguna parte tenemos ni la más remota referencia a que ella hubiera renegado de Dios por todo lo que le pasó a su hijo. Ella entendió plenamente que ella era parte de un plan eterno, y ella aceptó entregar su vida al Señor. ¿Y quién diera por tener un corazón como esa mujer? Una mujer que se olvidó de sí misma, como toda mamá, pero esta sabía ella por la anunciación del ángel que ella iba a sufrir grandemente por lo que le iba a pasar a su hijo, y no iba a poder hacer nada. Y muchas veces nosotros como papás también pasamos por situaciones así, cuando vemos que nuestros hijos están pasando por situaciones y que no podemos hacer mucho, y muchas veces no podemos hacer nada como padres. También los hijos pasamos por situaciones así cuando vemos que nuestros papás se enferman y que la enfermedad no tiene cura. Y es doloroso para uno como hijo ver a mamá o a papá que están sufriendo
pero no podemos hacer nada por ellos. Y cuando pasamos por situaciones difíciles, muchos sí reniegan de Dios. Y empiezan a pelear con Dios y empiezan a cuestionar y empiezan a gritar y muchas otras cosas más. Pero qué ejemplo tan hermoso de entrega, este ejemplo de María, la mamá de Jesús. Pero bueno, eso fue una María en la vida de el Señor Jesús. La semana pasada hablamos acerca de María Magdalena, y María Magdalena era de Galilea, de una región que se llama o se llamaba Magdala. Y esta mujer también María, por eso digo, el día de hoy el mensaje se llama Corazón de María. Y en total vamos a hablar de 5 Marías. Y cada una tiene sus propias características y cada una tiene su manera, su forma, su gratitud hacia el Señor Jesús. La semana pasada hablamos acerca de María Magdalena. Y esta mujer era una mujer que había pasado por posesión demoníaca. Y el Señor Jesús, con su poder, con su grandeza, en un 2x3, la hizo libre. Y cada vez que leo estas historias, yo digo, sí es cierto, Señor, porque el Señor Jesús dijo que al que se le perdona mucho, ama mucho, y al que se le perdona poco, ama poco. Y estas palabras el Señor Jesús las dijo en torno a una mujer que lo había ungido. ¿Se acuerdan? Bien, hasta ahí. Ahorita estamos hablando de María Magdalena y les voy a pedir que vayamos a Lucas 16. No, Marcos, disculpen. Marcos 16. Verso 9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Apareció primeramente a una mujer que fue liberada por el Señor Jesús, de quien el Señor había echado fuera 7 demonios. ¿Cómo piensan ustedes que era la vida de María Magdalena? Atosigada, oprimida, poseída por 7 demonios. ¿Cómo habrá sido su vida? No comía, no dormía, no iba de un lado a otro, no tenía el dominio de su propio cuerpo ni de su propia mente. Estaba viviendo una vida infernal, sin la esperanza de ser libre. Y esta mujer fue liberada por el Señor Jesús, y después de que la mujer fue liberada, entonces se convirtió en seguidora del Señor Jesús y también en patrocinadora del Señor Jesús y de sus discípulos. ¿Por qué habrá hecho esto? Y hace un momento lo hablábamos. Nadie muere por una mentira y nadie vive tampoco de mentiras. Quizás por un tiempo, pero eso no se sostiene. Lo único que permanece es la verdad. Y esta María Magdalena, que fue liberada por el Señor, en otras palabras, fue mucho lo que el Señor le perdonó.
Y siendo mucho lo que Él le perdonó, entonces ella también correspondió con una grande gratitud. Lucas capítulo 8. Lucas 8, verso 2 y verso 3. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Aquí nos está diciendo la escritura que María Magdalena, después de haber sido liberada, servía con sus bienes al Señor Jesús, pero también era una seguidora del Señor Jesús. Se le perdonó mucho, ama mucho, y la mujer se mantenía siempre cerca del Señor Jesús. Esta no era su mamá, porque de una mamá pues se puede entender que la mamá estuvo cerca del hijo mientras crecía, y luego cuando estuvo desarrollando 3 años de ministerio, y por supuesto que estuvo cuando fue aprendido y cuando fue azotado, cuando fue crucificado y cuando resucitó. Esta no era su mamá, esta era una mujer que había alcanzado gracia delante de Dios, igual que María. También esta María Magdalena alcanzó gracia delante del Señor y servía al Señor Jesús, no solamente siguiéndolo, no solamente admirándolo y amándolo de palabra, sino que con sus bienes también servía al Señor. Ahora vámonos a Mateo 27. Mateo 27. Mateo 27, verso 55. También nos hace referencia a las mujeres. Dice Mateo 27, 55. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Por todos lados andaba María Magdalena siguiendo al Señor Jesús. Por donde iba el Señor Jesús, ahí estaba María Magdalena. Así como ahora pasa con los artistas, ¿verdad? Un artista que le gusta a una muchacha y ahí anda ella atrás, siguiendo a su artista. Claro que cuando hablamos de un artista, pues nada más es una admiración que de todos modos pues no deja de ser una fuerza magnética entre una atracción entre el artista y el fan. Pero aquí no solamente era un artista, era el maestro, el gran maestro, que era seguido por algunas mujeres que lo amaban con todo su corazón. Y no solamente lo seguían, le servían. Es decir, hacían trabajo, quizás lavar la ropa. Imagínense, lavar la ropa del Señor, o cocinarle algo de comer, o se iban al mercado y con su propio dinero compraban la carne, las tortillas, los jitomates, y luego venían al campamento, cocinaban y le daban de comer al Hijo de Dios.
¿A alguien le gustaría tener un corazón así? Después, el Señor Jesús les dice: por cuanto a mí lo hicieron a uno de estos pequeños, y porque se lo hicieron a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces, el Señor nos está invitando a que aprovechemos lo que Él nos ha dado para hacer la vida menos difícil a los que están cerca de nosotros. Esta María Magdalena, que después de que fue liberada por el Señor Jesús y que le cocinaba, y quizás le planchaba y compraba cosas para comer, ahí andaba siguiendo al Señor Jesús, y ella también presenció cuando el Señor Jesús fue aprehendido. Ella presenció cuando el Señor Jesús fue azotado. Ella presenció cuando el Señor Jesús fue crucificado. Ella presenció cuando lo llevaron al sepulcro y pusieron la piedra. Ahí estaba ella. Y luego apenas pasó el día de reposo y ahí estaba ella comprando también las especias aromáticas para embalsamar al Señor Jesús, y ella fue la primera que lo vio resucitado. ¿Qué corazón tenía esta mujer? Ahí podríamos decir, ¿por qué no se mostró el Señor Jesús primero a María, su mamá? Esa es una buena pregunta. Y también me hace recordar cuando el Señor Jesús dijo: mi papá, mi mamá y mis hermanos, ¿quiénes son? Los que hacen la voluntad del Padre. Los que hacemos la voluntad del Señor, somos la familia del Señor Jesús. En otras palabras, María fue su mamá en la carne. Humanamente, María fue su mamá, pero la verdadera, y así lo dijo el Señor Jesús, mi verdadera familia no son los que llevan mi sangre y mi carne. Dijo, mi verdadera familia son todos los que hagan la voluntad del Padre. Y de eso nosotros tenemos oportunidad, mis hermanos. De eso podemos desarrollar un corazón, así como el de María Magdalena. Pero está claro que al que se le ha perdonado mucho, amará mucho. Y al que se le ha perdonado poco. Y también esto es también muy, muy discutible, porque hay quienes Dios les ha perdonado mucho, pero ellos no lo sienten, ni lo valoran, ni lo aprecian. Pero hay quienes sí apreciamos, quienes sí comprendemos, quienes sí medio entendemos que el Señor ha hecho grandes cosas por cada uno de nosotros. Aquí estamos en Mateo, ¿verdad? Mateo, vamos a pasar a Marcos 15. Sabía que no iba a alcanzar a terminar, mis hermanos, pero la próxima semana, con el favor de Dios, vamos a seguir. Mateo, no es cierto, Marcos 15. Marcos 15. Sí, nomás es para ver si están aquí conmigo. Marcos 15, en el verso 40. Vamos a ver qué dice. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban, ¿quién? María Magdalena, que es la que nos ocupa ahorita, María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé,
quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Aquí tenemos atenta a María Magdalena. Juan 19. Juan 19, 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, María, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Entonces era la mamá de Jesús, era la tía de Jesús y María Magdalena. Al pie de la cruz, solo 3 mujeres. 3 mujeres. Qué pena para nosotros los hombres, no hubo uno que estuviera ahí. Juan sí estaba. Aquí no se menciona, pero las que estaban ahí cerquita eran estas 3 mujeres. María, su mamá, su tía y la Magdalena, la que había sido liberada por el Señor Jesús. Y para terminar, solo por hoy, Lucas 23, 49. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Las mujeres, estas 3, ¿quiénes son estas 3 mujeres que mencionamos ahorita? María, la mamá de Jesús. María, que era la mujer de Cleofas. Entonces ese Cleofas, ¿mandé? También andaba ahí. Ajá. Juan el discípulo, sí estaba ahí cerca. Pero solamente estaba María la mamá y la hermana de María, que era la mujer de Cleofas, que también se llamaba María, y María Magdalena. Ya la próxima semana vamos a ver la parte siguiente, porque por un lado está mamá de Jesús y por el otro lado está una de las que fue grandemente bendecida al ser liberada, que es la Magdalena. Ya la próxima semana veremos a la esposa de Cleofas, que también se llamaba María, y también vamos a hablar acerca de María, la hermana de Lázaro. La hermana de Lázaro, que también fueron muy amados del Señor Jesús. Y resuena cada instante estas palabras del Señor Jesús: el que se le perdona mucho, ama mucho. Al que se le perdona mucho, ama mucho. Hay a quienes se les perdona mucho, pero no aman mucho. Y hay a quienes se les perdona poco y aman mucho. Sí, porque cada corazón es diferente. Pero mientras tanto, mientras seguimos, con el favor de Dios, la próxima semana aquí nos vemos. La próxima semana pues vamos a estar celebrando el Día de la Mamá y vamos a hablar del corazón de María. ¿Cuál de las 5 Marías usted tiene su corazón? O quizás tiene el corazón del joven rico, o quizás tiene el corazón de Lázaro, o quizás tiene el corazón de Zaqueo. La verdad es que el Señor Jesús a todos y a cada uno de nosotros nos ha perdonado, y nos ha perdonado, si fuéramos honestos,
reconoceríamos que nos ha perdonado mucho. Y también, si fuéramos sinceros con el Señor, lo buscaríamos sobre todas las cosas. El Señor sanó a 10 leprosos y solamente regresó uno, y era extranjero. Algo que nos falla como seres humanos es la gratitud a Dios. Que el Señor Jesús les dé un corazón agradecido. Que el Señor Jesús nos haga vivir a través de ese agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Porque eso es el alimento de nuestra vida eterna. Oremos. Padre, solamente tú, Señor, eres el que transforma los corazones. Humanamente, nosotros no podemos hacerlo, Señor. Nos podemos esforzar humanamente, pero ese esfuerzo cansa y no dura. Solamente tú, Señor, eres el que transforma los corazones. Así como tú, Señor, transformaste el corazón de Zaqueo. Así como tú, Señor, liberaste a María Magdalena y transformaste su corazón. Pero el joven rico no quiso. Prefirió sus riquezas, que después terminaron también perdiéndose junto con él. Pero en esta hora, Padre, te rogamos por los méritos de tu Hijo Jesucristo en la cruz, que a cada uno de nosotros nos des un corazón sincero, que nos des un corazón agradecido, que nos des un corazón de carne y no de piedra, que nos des, Señor, ese anhelo de estar en tu presencia todos los días de nuestra existencia. Que no haya entre nosotros nadie que tenga el corazón del joven rico, amando más lo terrenal que a ti, Señor Jesús. Y sabemos, Señor Jesús, que cuando renunciamos a todo para buscarte a ti, tú, Señor, nos das más de lo que nosotros pudiéramos imaginar o hacer con nuestras propias fuerzas. Señor, te ruego una bendición muy especial para cada una de nuestras hermanas, para cada uno de nosotros, Señor, los hombres que también buscamos tu presencia, que tu gloria resplandezca, Señor, en nuestros labios, en nuestras caras, que tu gloria resplandezca en nuestra sonrisa y que nos des un corazón tierno para cada uno de tus pequeños. Te lo rogamos, Padre, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.